preguntas muy cortitas que las tienen que contestar en tiempo real, se los vamos a agradecer, son información importante para nosotros. Luego de eso, quien habla va a ser la presentación del nuevo insecticida Flynex Plus, ¿ya? Luego de eso vamos a ir a la sección de preguntas, donde ustedes pueden hacer preguntas tanto de la parte que presente Renato o si tienen alguna duda con Flynex Plus. Y después de eso, de todo eso, vamos a tener la gran sorpresa, donde es el sorteo, ¿cierto?, de esta ULB SS20 con el kit de envases de litro y de 100 cc de Flynex Plus. Juan Pablo, te doy ahí el pase para que puedas saludar a todos los convocados. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Paulina. Mi nombre es Juan Pablo Arancibia. Soy el gerente general de esta empresa, BTS Intrade Laboratorios, y es para mí un gran placer, digamos, tener a toda nuestra concurrencia y gente de tantas partes como estaba leyendo. Así que hay gente incluso también del extranjero y le damos la más cordial bienvenida. Antes de hacer la presentación a Renato Ripa y a propia Paulina, quisiera contarles en 30 segundos quiénes somos nosotros. Muchos de ustedes obviamente nos conocen, somos una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de insumos para higiene ambiental y control de plagas. Vendemos productos, ¿no es cierto?, tanto fabricados por nosotros en nuestra planta en Pudahuel, como también tenemos la representación de varias empresas de bastante prestigio a nivel internacional. Nuestra empresa este año, a fin de año, cumple 26 años ininterrumpidos en el mercado y está compuesta por 50 personas, 50 colaboradores. Nuestra venta es desde Arica a Punta Arenas, obviamente, a través de una gran gama de distribuidores, también venta directa, algunos clientes grandes, pecuarios específicamente, y también tenemos ventas internacionales, donde tenemos presencia en 8 países de Sudamérica y Centroamérica. Nuestra empresa tiene como motivo trabajar principalmente de 3 formas. Uno, con calidad. Para nosotros la calidad de lo que fabricamos es un top y prioritario. Somos una empresa innovadora, sin duda varios de nuestros productos son absolutamente innovadores, no solamente en el concepto local, sino incluso internacional. Y además nos diferenciamos también porque tenemos un buen servicio en la preventa y en la postventa a través de nuestros médicos veterinarios de especialistas. No me quiero extender más con esto y dejar con ustedes tanto Renato como Paulina. Del doctor Renato Ripa en realidad no hace falta mucha introducción, es conocido por todo el mundo que está inserto, ¿no es cierto?, directo o indirectamente en el tema plagas. Sí es importante mencionar que Renato es ingeniero agrónomo y además tiene un doctorado en entomología. Renato hizo una extensa y brillante carrera en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias. Trabajó muchísimos años ahí y con muchas líneas de desarrollo y de investigación. Y obviamente hormigas, que es lo que nos reúne hoy, es un motivo siempre de investigación para Renato. Posteriormente, el doctor Ripa, cuando dejó de trabajar en el INIA, ya hace 11 años, es socio y fundador de la empresa Biosea. Biosea es un centro de entomología aplicada que está localizado en la quinta región y que se dedica a desarrollar y a hacer ensayos, ¿no es cierto?, de desarrollo de productos tanto para empresas nacionales como empresas internacionales. Renato obviamente es un hombre conocidísimo en el medio, tanto a nivel local como internacional. Paulina, quien les hizo la pequeña introducción primero, ella trabaja en nuestra empresa hace mucho tiempo. Paulina es Product Manager y Key Account Manager, es una mujer de muchísima experiencia, médico veterinario y muchísima experiencia en el tema de plagas, control de plagas. Trabaja hace más de 11 años en este rubro y no tengo duda que va a presentarles un producto que me parece que va a ser muy interesante porque tiene algunas sorpresas. No quiero atrasar más la presentación, vinimos a ver al doctor Ripa, así que los dejo con don Renato Ripa. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Renato, ¿te puedes conectar? Sé que estás por ahí. Vamos a esperar unos minutitos, Renato, que veo que se está conectando. Sí, ¿aparece ahí? Perfecto, Renato. Todo tuyo. Para que puedas cargar la presentación. Ya. ¿Aparece ahí la presentación? Vamos a hablar, como ya se indicó, sobre el uso de SEOs en el control de hormigas y un método sustentable y seguro de su uso. Y somos varios los que compartimos
esta investigación y para esta investigación también participó FIA con recursos, Corfo, y también en cierta medida MIB, Martín y Valdivieso también participó en esta investigación. Ok, vamos a hablar sobre ciertas características de las hormigas que son generales, de tal manera de entenderlas mejor y así manejarlas también más adecuadamente. Primero que nada, una cosa que tenemos que recordar es que son los insectos terrestres más abundantes sobre este planeta. Están en prácticamente todos los ambientes. Y otra característica súper importante es que son insectos sociales, que están, como ya indiqué, en muchas situaciones, tanto situaciones urbanas como agrícolas, como también en bosques, y etc. En el mundo total hay sobre 8.000 especies y continuamente se describen nuevas especies. En Chile tenemos entre 62 y un poco más, probablemente como 64, y va subiendo porque también se han descrito últimamente algunas especies. Y hay especies que son benéficas, que son muchísimas, y algunas pocas que son perjudiciales para el ser humano. Esto obviamente visto del ser humano, no en general de la ecología. Y tienen un gigantesco impacto ecológico porque hacen muchas funciones, se alimentan de muchas cosas, aportan, por ejemplo, con la distribución de las semillas y así muchas cosas que son interesantes y que son roles ecológicos que no debemos perder. Ahora, veamos solamente las que están en ambientes urbanos y de esta especie solamente una, que se llama hormiga argentina y que realmente viene de Argentina. Se llama Linemithema humile, es lejos la más importante y está en muchos lugares en el mundo, como vamos a ver. Y esta causa un problema bastante importante porque tiene características muy distintas a las demás y por eso en realidad se ha transformado en una plaga. Y nativas nuestras chilenas está Brachymirmex laevis y Taprinomea antarcticum, que son dos especies que están indicadas acá, que son muy pequeñitas, son aproximadamente 2/3 o menos del tamaño de una hormiga argentina. Y aquí mostramos en una lámina la obrera de la Argentina, también la obrera de Brachymirmex, y la reina. Las reinas son, como ustedes saben, bastante grandes y son las encargadas de poner los huevos. ¿Cuál es el daño que hace la hormiga argentina? Primero que nada, invade muchas edificaciones, como por ejemplo viviendas, eso lo conocemos muy bien, y especialmente cuando hay presente alimentos, como por ejemplo restos de yogur, azúcar, mermelada, y también restos de proteicos, de por ejemplo leche, trozos de carne que estén cocidas o crudas. Y también está en hospitales, donde el doctor Irín se arregla y asociado determinó que son vectores de enfermedades, lo que también es bastante peligroso. En la industria alimenticia también está presente y causa problemas. Muchos la conocemos de jardines, etcétera. Están en varias situaciones e incluso pueden trepar, pueden subir en un edificio de apartamentos, cuarto, quinto y más pisos arriba. Pueden subir y desplazarse y invadir departamentos que están bastante altos sobre la superficie del suelo. En el área agrícola, una cosa que no es muy conocida es que afectan el control biológico en frutales, especialmente en frutales. ¿Por qué? Porque la hormiga argentina reconoce lo que son los organismos benéficos, o sea, aquellos que causan un control biológico, como por ejemplo molestan a las chinitas que se comen los áfidos o los pulgones, y muchas de las avispitas que están presentes que hacen y que tienen un rol muy importante, un rol benéfico en el manejo de plagas que tenemos en Chile y también en el mundo. Y también muchos conocemos el daño que causa en la apicultura porque se meten dentro de las colmenas a robar la miel, a alimentarse de miel, y eso causa en las abejas que no les guste esto y se ponen nerviosas, etc. Y acá hay una foto, se ven las hormigas que están en el marco que sujeta las colmenas, suben por las patas que tienen, donde se apoyan en las colmenas en general, y es un problema bastante difícil de controlar. Mucha gente usa aceite
en pequeños envases metálicos en los cuales ponen las patas, pero eso es bastante contaminante y no está permitido en las buenas prácticas agrícolas. Algo del origen, de dónde viene la hormiga argentina, viene del norte de Argentina, sur de Brasil, Uruguay y Paraguay. Toda esa es el área de distribución natural de la hormiga argentina. ¿A dónde ha llegado? ¿A dónde se ha trasladado? A una buena parte de nuestro planeta. Está en Europa, en Estados Unidos, Japón, etc. Ustedes pueden leer una gran cantidad de países y continúa distribuyéndose porque viaja en pequeños núcleos, por ejemplo, en potes, ocasionalmente en alguna tubería donde se alojan y hay un poco de suelo. Ahí forman colonias y especialmente en invierno que no salen mucho, no salen a buscar, permanecen dentro de su colonia. Ahí viajan y han llegado así a muchas partes del mundo. Algunas características del ambiente que requiere la hormiga están indicadas acá. Una muy importante es que la hormiga argentina requiere de agua disponible permanentemente y por eso que acompaña al humano donde siempre va a haber agua disponible y también el área o el ambiente agrícola donde se necesita regar y ahí dispone de agua. Nuestras hormigas, las chilenas, no necesitan esa condición, especialmente las que viven más del centro norte del país. Por lo tanto, esas aguantan periodos de sequía o toleran periodos de sequía porque son bastante resistentes a la falta de agua. Y los nidos de las hormigas, o sea, las colonias se agrupan y forman nidos en el suelo, preferentemente, también requieren un suelo o un ambiente relativamente húmedo y necesitan un pequeño espacio, como bien sabemos, como por ejemplo una grieta en un pavimento, ahí hacen los nidos. Son todos subterráneos o casi todos subterráneos, 10 a 15 centímetros tienen de profundidad, eventualmente un poco más, y están compuestos de cámaras y túneles que se interconectan donde mantienen a las larvas, está la reina o las reinas, etcétera, las pupas, etcétera. Todo eso está en diferentes túneles en el interior de los nidos. Y no son permanentes, como por ejemplo en el caso que hay riego, rápidamente toman su descendencia y la trasladan y forman otro nido inmediatamente, o cuando hay lluvias intensas se movilizan buscando un terreno más seco. Y, importante, los nidos se fusionan entre sí. Esto es, cuando estamos, por ejemplo, en situaciones en que hay una casa al lado de otra, no es una colonia individual la que va a estar en cada casa, sino que comparten colonia y están todas las hormigas interrelacionadas y que cruzan a través de los distintos espacios de las cercas, pasan al vecino y así siguen al otro vecino y muchas veces abarcan una cuadra completa o más incluso. Por lo tanto, los nidos están fusionados entre sí y se comunican. Ya dijimos, los nidos están entonces en un suelo bastante húmedo, bajo piedras, bajo troncos o en el interior de troncos. Incluso hay veces que están adentro de viviendas, hay veces que están dentro de maceteros, en grietas, etc. Son muy plásticas. El tema del centro, hay que entender otra cosa que es muy importante, que hubo una modificación en el comportamiento social de la hormiga cuando invade otros países. Y esto es porque en el centro de origen las diferencias genéticas son bastante, o la variabilidad genética que hay en la población es bastante amplia. Por lo tanto, cuando hay dos nidos, por lo general estos nidos no están emparentados entre sí. Las reinas no están emparentadas porque estas vuelan o se trasladan bastante. Y por lo tanto, esta variabilidad genética hace que las obreras no se reconozcan como parientes. O sea, no son hijas de la misma reina, sino que de reinas de una genética muy distinta. Y por lo tanto se agreden, se muerden y se mantienen separados los nidos. ¿Qué pasó cuando llegó a Chile, ha llegado a otros países? Como la variedad genética desapareció, todas las hijas de reinas consideran que son hermanas y por lo tanto los nidos se fusionan y generan, en este caso, una población interconectada que comparte muchos nidos.
Eso hace que sean mucho más eficientes por el hecho que comparten el agua, comparten el alimento, etcétera. Por lo tanto, la abundancia que se genera en estas situaciones de hormigas, no solo hormigas, sino que pasa lo mismo con termitas, comparten mucho más el ambiente y por sobre todo los recursos alimenticios. Y eso hace que la abundancia por unidad de superficie sea muchísimo más alta, formando así una macrocolonia. Y esto solo para explicar que esto es lo que ocurre en situaciones donde hay mucha variabilidad genética. Los nidos permanecen como tales, pequeñas islas que no se fusionan con los demás, mientras que en nuestro caso se fusionan y por lo tanto hacen una red que viaja en todos los sentidos de la superficie. Entonces, están interconectadas con senderos, o sea, son colonias macro o colonias compuestas. Las obreras no están asociadas a un solo nido y también si uno mira con cuidado y está un buen rato mirando, de repente se ven pasar una o dos reinas que cambian de nido sin ningún problema, no se agreden entre sí y de esa forma se mezclan muy bien y hacen muy buen uso de la disponibilidad de recursos en un área. Esto evita pérdidas de energía porque si un nido tiene que salir, está independiente y tiene que salir a buscar alimento y lo encuentra y no lo comparte, por supuesto, eso genera una pérdida de eficiencia, tanto en la búsqueda, en el traslado, en el compartir, en la utilización, etc. Y ya dije, un aumento entonces genera un aumento de la abundancia de la hormiga por unidad de superficie. ¿Cómo se desplaza? La hormiguita tiene simplemente 6 patas como todos los insectos, pero las usa extremadamente bien y muy eficientemente. Pueden avanzar a 1.7 centímetros por segundo. Eso significa que en un minuto pueda avanzar 1 metro. Hay que recordar que son organismos muy pequeños, unos pocos milímetros. En 5 minutos, 5 metros, en 1 hora, 61 metros. Es impresionante. Y esto lo medimos con Pilar hace ya muchos años atrás, Pilar Larral, hace muchos años atrás en que a los 24 horas ya encontrábamos hormigas teñidas a una buena distancia del punto en el cual las medimos. Y esto es un video para mostrarles lo rápido que avanzan. Espero que lo puedan ver. Esto es obviamente en un día de calor. Las hormigas se aceleran muchísimo cuando hace calor, pues su temperatura y su metabolismo está ligado a la temperatura ambiente. Y por lo tanto, ahí ustedes pueden ver lo rápido que tienen que mover las patas y coordinar todo. Además de que se van por un sendero que es químico, que tiene un olor químico y por lo tanto se ubican a través de este sistema. Ok, entonces, las obreras son hembras que tienen un desarrollo incompleto, no son capaces de reproducirse, construyen y cuidan el nido, o sea, buscan el alimento, lo que se llama forrajear, y cuidan todas las formas juveniles, es decir, las larvas, los huevos, las pupas, etc. Y el ciclo total de huevo a obrera dura cerca de 1 mes, dependiendo de la temperatura, y la abundancia de obreras se incrementa mucho cuando comienza a subir la temperatura en primavera. Y durante el invierno se mantienen en sus nidos, se observan escasos individuos, también no hay muchos inmaduros, mantienen baja la población para sobrevivir y muy escasa entonces actividad en invierno. Acá hay un video dentro de una colonia, cómo mueven, están moviendo ahí algunos huevos. Los grandes que están tomando ahora acá a la izquierda son larvas. Las larvas no tienen patas, simplemente son alimentadas por las obreras. Y a su vez hay algo sumamente interesante, que es que la larva le entrega a las obreras y probablemente también a la reina un alimento que fabrican, que hacen las mismas larvas y que se la devuelven a las obreras, y eso alarga muchísimo la vida y también le da mucha energía a las obreras, lo cual es realmente sorprendente, porque por un lado las obreras alimentan la larva, pero la larva devuelve parte de ese alimento procesado
y convertido en un superalimento para las obreras. De hecho, las obreras que no se les da este alimento viven la mitad del tiempo, o sea, 15 días viven sin el alimento de larva, 30 días viven cuando las larvas le entregan alimento específico a las obreras. Y eso, por supuesto, tiene un efecto muy importante en la longevidad, una retribución de las larvas también a las obreras, que también probablemente significa un estrecho contacto, una estrecha interacción entre obreras y las larvas. Los reproductores son machos que son alados al comienzo, lo mismo también las hembras son aladas, se aparean y generan entonces la reina. Hay hasta 50 reinas ocasionalmente en un solo nido. Y las reinas y los machos alados aparecen en noviembre a febrero en nuestro país. Este es el ciclo en el cual está acá la reina, la obrera, y las reinas entonces ponen huevos, las larvas salen después las pupas, y así sigue el ciclo. Esto mostrado en una fotografía, cómo van creciendo. Esta es la pupa de una obrera y esta es la larva de una reina. Es muy distinta, de un tamaño mucho mayor, y por supuesto la reina entonces también es de un tamaño mucho mayor que las obreras. La comunicación y búsqueda de alimento de la hormiga, esto también es muy interesante, se puede aprender mucho de esto. Las obreras poseen un comportamiento específico de exploración que no es en línea recta, es tipo zigzag, van variando de tal manera, mientras caminan varían de dirección, de tal manera de maximizar la posibilidad de encontrar alimento. Pero una vez que encuentran alimento y este alimento les agrada, dejan un rastro químico, agachan, bajan el abdomen y van marcando el suelo con una cairomona que atrae a otras hormigas y les indica dónde está el alimento. Entonces las obreras que son reclutadas por este olor se dirigen por esta misma vía en forma recta. Eso es lo interesante. Vuelven al nido en línea recta, a pesar de haber viajado en zigzag, porque utilizan la luz solar y también la luz polarizada, y con eso se guían. Tienen una especie de computador que corrige mientras el día avanza para poder modificar la información, y de tal manera que siempre llegan de vuelta directo al nido. Esto es sumamente interesante y hay mucha investigación al respecto, porque un organismo tan pequeño puede hacer tantos cálculos computacionales para poder corregir todo esto. Bueno, a medida que aumenta el número de hormigas que ubica el alimento, también aumenta la intensidad del rastro. Esto también es súper interesante. Cuando el alimento es escaso, por supuesto, no todas las hormigas logran alimentarse, y por lo tanto, cuando vuelven al nido, el rastro no es muy intenso, mientras que cuando el alimento es mayor, un número mayor de hormigas va dejando el rastro, agachan el abdomen y van dejando el rastro, y por lo tanto, en la medida que exista más alimento, mayor va a ser el flujo de hormigas. Entonces hay una retroalimentación del reclutamiento positiva, que es muy, muy interesante, porque esto lo hace tremendamente eficiente. Siempre digo, como broma, ¿sí?, que el Transantiago podría regirse por los mismos principios, de tal manera que los paraderos de micro no estén atochados de personas. Bueno, la alimentación de la hormiga argentina necesitan tres cosas: necesitan carbohidratos, o sea, azúcares, necesitan proteínas y también agua. Los carbohidratos los sacan de las flores, donde está el néctar. También sabemos que, por ejemplo, los pulgones excretan una mielecilla, no solamente los pulgones, sino que muchas plagas, especialmente de frutales, generan esta mielecilla, de la cual se alimentan ávidamente las hormigas, y razón por la cual matan a los enemigos naturales, de tal manera de mantener activo a las plagas que producen su mielecilla. Sacan azúcar de las frutas, sacan miel de las abejas, directamente también se alimentan de fruta, etc. Y proteínas de otros insectos vivos, que es la mayor fuente de proteína, proviene de insectos muchas veces
vivos y en otros casos muertos, de moluscos, o sea, de caracoles, otros animales como por ejemplo lagartijas, aves, etcétera. También aprovechan, he visto ratones que mueren por el cebo, que también se los comen las hormigas, abejas muertas, y agua lo sacan del riego principalmente. Y hay una asociación mutualista, las hormigas y la plaga, que ya comenté, en la cual la hormiga recibe alimento a través de la menecilla, y eso significa una energía abundante para la hormiga para funcionar, o sea, una especie de combustible para la hormiga y también para el desarrollo de las larvas. Y la plaga obtiene protección de los enemigos naturales, limpieza porque les quita el exceso de mielecilla que si no los ahogaría, y así ambos se benefician. Y aquí hay un pequeño video que muestra cómo estimulan a chanchito blanco estos plagas, estimulan con las antenas, lo acarician, en respuesta el chanchito blanco excreta una pequeña gotita que está chupando ahí la hormiga, de azúcar, son azúcar, y así se benefician las hormigas, y esto pasa con áfidos, y pasa con mojitas blancas, con chanchito blanco, muchas plagas chupadoras. Saben que cuando la hormiga la está palpando tienen que excretar la gota de mielecilla. Bueno, el éxito reproductivo está asociado a la estrategia de búsqueda de alimento con las exploradoras que ya comentamos, y esa retroalimentación mediante la cairomona, o sea, de la sustancia química que dejan en el suelo, por donde se guían y traen de vuelta el alimento para la colonia. Saben repartir y compartir el alimento con una red de caminos que está muy bien establecida y que generalmente son rectos esos caminos. En el área agrícola utilizan muy bien las cañerías de riego, que son autopistas para las hormigas, y tienen una muy alta capacidad reproductiva las reinas, que están ahí justamente para aumentar la abundancia de hormigas a través de su oviposición. Hablamos ahora entonces algo del control de la hormiga argentina. El control generalmente se hace con aplicaciones residuales de piretoides, carbamato, fosforados. Hay algunos productos que ya se expenden en el mercado como ready to use, están listos para usar. Son aerosoles, por ejemplo. Hay varias combinaciones de productos donde hay nuevamente los mismos productos que mencionamos un poco antes. También hay productos en polvo que se esparcen sobre el suelo o se aplican en paredes. Y sí hay que atender o hay que escuchar lo que se está produciendo en California ya hace varios años, que se detectaron residuos en el agua de lluvia de escurrimiento en California que contenían residuos de estos productos que estaban afectando la vida acuática, porque hay varios organismos acuáticos que son muy sensibles a algunos de los plaguicidas. Están las barreras que se usan en la agricultura, que son colocadas en el tronco de los árboles, y también cebos tóxicos que hay algunos en el mercado ya y que, en el cual estuvimos trabajando fuertemente en el Biosea. Y por supuesto, recomendamos siempre usar productos con registro en el ISP. Las aplicaciones residuales se aplican por lo general en el perímetro de las edificaciones donde están las hormigas, dado que hay que dejar los residuos tóxicos que afectan a las hormigas, y la residualidad, dependiendo del sol, del tipo de superficie, de la cantidad de agua, etc., por lo general está activa por 15 a 45 días, o 40 días más o menos, depende de muchos factores, por supuesto. Y en el interior de las viviendas o de las edificaciones, ojalá evitar el uso en sectores donde se manipula alimento. También en los pisos, especialmente si hay niños pequeños que todavía gatean o que no están usando zapatos o algún tipo de zapatilla, dado que pueden absorber directamente los productos sobre los cuales tienen contacto. Y también la presencia de mascotas, que es cada vez es más común en nuestro país. Tenemos obviamente que tener cuidado con el uso de estos productos. Los cebos, las características
de un buen SEO es que sea altamente atractivo, o sea que las hormigas lo consuman ávidamente, no solamente atractivo, sino que una alta palatabilidad, son dos cosas distintas. La palatabilidad significa que entonces lo llevan, o sea, lo toman y lo llevan a la colonia. También no causar un efecto tan rápido como que la hormiga muera en el transporte al nido, por lo tanto tiene que ser una dosis relativamente baja, muy bien estudiada, y cosa que la hormiga vaya acopiando el sebo en el interior de la colonia. Y esperamos que sea repartido por Trofalaxis. Ya vamos a ver, espero, un video que lo muestre. Y lo más importante es que cause una alta mortalidad en la colonia, ojalá tan alta que se recupere con mucha dificultad, o que sea que lleguen hormigas de otras partes con mucha lentitud, es decir, que abarque el SEO, que abarque un área relativamente amplia de control. Y esto es la trofalaxis, es compartir el alimento en el fondo. Ops. Acá está una hormiga que tiene el abdomen muy abultado porque tiene en el interior mucha mielecilla, mucho azúcar, y se lo está devolviendo, se lo está convidando a otra hormiga que tiene su abdomen bastante pequeño y que tiene hambre. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces las dos están ahí compartiendo el alimento, pero la hormiga de abajo es la que está entregando a su compañera este alimento. Y eso se llama, ese comportamiento se llama trofalaxis. Bueno, y este comportamiento es muy útil porque transfiere entonces parte de la toxina a la colonia a través de entonces la trofalaxis. Y en el caso de un sebo granulado como es el Vigilant, eh, ah, perdón, es Murphy. Ya. En el caso de Vigilant, que es un proyecto que entonces fue financiado por FIA, Corfo, también parte con el Comité de Cítricos y el apoyo de MIB. Trabajamos bastante más que 6 años en él, buscando los productos que son más atractivos y también más palatables, los diferentes insecticidas que probamos. Hicimos muchísimos ensayos en viviendas, edificaciones y también en el área agrícola, y vamos a mostrar un par de resúmenes de ensayos para no abusar del tiempo. Entonces, todo esto, la gran mayoría entonces de los ensayos se realizó en viviendas que son afectadas por hormigas, acá en la zona, en las cuales medimos la abundancia de hormigas previo a la colocación y durante la colocación. Entonces, ya este es el SEO más definitivo del Vigilant, en que las hormigas se llevan estas partículas a su hormiguero. Hay que decir que ustedes pueden ver que en cierta medida las hormigas las escogen, son increíbles, porque también tienen ciertas particularidades, tanto los pequeños trozos como las hormigas, tienen su gusto definido como cualquiera de nosotros, así que escogen sus partículas y se las llevan. Bueno, y aquí están los resultados que tuvimos con el uso de dos productos distintos, de dos ingredientes activos distintos, que es fibronil, 3 concentraciones, y también tiametoxam. La cantidad de hormigas la medimos en los senderos de las hormigas, donde contamos el número de hormigas que se veían y que se podían contar por minuto. Y ustedes pueden ver que la barra azul, que es la primera que se ve en los diferentes tratamientos, es el recuento previo, o sea, cuántas hormigas habían por minuto en ese punto. Y cada uno de los puntos fueron 3 casas, o sea, estos se hizo en 3 casas, estos en otras 3, y así, muchísimas monitoreos durante los 56 días que duró el ensayo. Bueno, se puede ver que al 0,01% colocado al suelo, la abundancia bajó muchísimo. Lo mismo en dispensador,
aquí fue una mezcla, algunas fueron al suelo, otros al dispensador, al 0,5% también el control fue muy, muy bueno, mientras que con el thiamethoxam el control que observamos fue, yo diría, intermedio. Y esto es el testigo, donde se observa que la población se mantiene más o menos estándar, más o menos estable en el tiempo y muy superior a lo que se ve en el testigo. La siguiente muestra cuando la humedad del suelo donde se coloca el cebo es baja, o está prácticamente seco, la efectividad es mayor. Por lo tanto, es un tema importante para la persona que va a usar el cebo. Escoja lugares donde no esté muy húmedo, donde no se está regando en abundancia, o sectores que escapan al riego, o sobre cemento, sobre zonas. Muchas veces las hormigas caminan en las esquinas donde el cemento o el pavimento se une con un muro, por ejemplo, de una casa o el muro del vecino. Esos son los lugares indicados para dejar el cebo granulado, que ya lo vamos a ver. Bueno, esto es nuevamente lo mismo, donde hay un sector de bastantes pavimentos, como también bastante húmedo, producto de la presencia de las plantas y del riego. Algunas consideraciones. ¿Cuánto cebo tenemos que aplicar? Son para cada 30 metros cuadrados, que muchas veces constituye un jardín de una casa, se usan 15 a 30 gramos de cebo. ¿Cómo se aplica? Se hacen pequeños montoncitos de 3 gramos de cebo, que es una cucharadita aproximadamente, cada uno a 2 metros sobre la hilera donde transitan las hormigas. Ahora, esto es importante indicar que la concentración del fipronil que hay en el cebo es bastante baja, por lo tanto, prácticamente no deja residuos. Es casi una forma de usar un control, o sea, aplicar un control con una cantidad minúscula de insecticida. Si es necesario reservar, sí, es necesario reservar, perdón, cuando a los primeros 7 días vemos hormigas y reaparece. Por supuesto que eso no siempre se da ocasionalmente, pero en esos casos donde ya a los 7 días se ve, bueno, hay que reaplicar. ¿Cuánto dura el control? Entre 21 y 70 días. Dependiendo de factores como ya comentamos, la humedad ambiental, la presencia de otras fuentes de alimento que compiten con el cebo, porque muchas veces las hormigas también utilizan los pellets que se dejaron para el gatito o para el perrito, etcétera. Está, por ejemplo, también en muchas ocasiones el tarro de los desperdicios, está semiabierto o está roto abajo y se sale parte de los desperdicios salen. Las hormigas también se alimentan de los desperdicios, por lo tanto, paralelamente hay que conocer eso, hay que darse cuenta de que va a haber competencia con el cebo y que van a tener otros tipos de alimentos. Por lo tanto, también hay que vigilar esa parte. Algunas otras consideraciones. ¿Cuánto se demora el cebo en controlar? Ya a las 24 horas se ve que hay una reducción bastante significativa de las hormigas y a las 48 horas ya hay un control sobre el 90%. ¿Es importante o se puede usar el cebo en el interior de las viviendas? El cebo sirve para ambas situaciones, externas, exterior de la vivienda o también interior de la vivienda. Ahora, por supuesto que las hormigas entran desde afuera hacia adentro, por lo tanto, lo primero que hay que cebar es la parte externa, de tal manera que no queden hormigas dando vuelta que están en el exterior y que vayan a entrar a la casa. Una vez que nosotros tenemos un control eficaz afuera, es muy poco probable que las hormigas penetren al interior de la vivienda. ¿Se puede usar todo el año? Sí, se puede usar todo el año, pero como ya dijimos, la biología de la hormiga y la actividad de la hormiga en invierno baja mucho, por lo tanto también van a colectar menos cebo en invierno. Y eso va a ir disminuyendo en otoño y se recupera lentamente en primavera. Por lo tanto, es preferible aplicar en primavera y verano.
¿Qué cantidad de sebo viene en el, perdón, qué cantidad de ingrediente activo viene en el sebo? Está mostrado en la placa pequeña acá. Una minúscula cantidad funciona y sirve para controlar muchísimas hormigas. Comparado con aplicaciones tradicionales que utilizan muchísimo más insecticida y que por supuesto deja en el ambiente muchísimo más insecticida. Por lo tanto, este es un sistema moderno de control que es el que poco a poco va a ir dominando. Ya se ve la tendencia en California y en otros lugares donde hay muchos cebos, incluso en Europa también están saliendo varios cebos para diferentes hormigas. Y aprovecho de mencionar que mandamos a hacer ensayos en California, contratamos una empresa en California que hace lo mismo que hacemos nosotros en Biosea, que es evaluar plaguicidas, y nos evaluaron el Vigilante en California, y nos llevamos la sorpresa que además de controlar la hormiga argentina, también controló varias otras especies, porque en California hay muchas especies, a diferencia de Chile, hay muchas otras especies que también están presentes tanto en el área agrícola como en el área urbana. Con eso termino y muchas gracias. No sé si qué se hace acá. Flynex Plus es nuestro nuevo insecticida adulticida, ¿ok? Flynex es, en su composición actualmente es una cipermetrina al 25% high-cis. Como ustedes saben, la mayoría de la cipermetrina es un piretroide del tipo 2, esto con los grupos alfacianos, que actúa a nivel de la neurona presináptica del sistema nervioso central de los insectos, provocando estos espasmos musculoesqueléticos y luego la muerte. Tiene un excelente derribo y volteo, un alto poder residual y un amplio espectro. En BTS trabajamos con la cipermetrina al 25% high-cis. ¿Qué quiere decir esto? Que la isomería de los enlaces de la cipermetrina tiene 80% de los enlaces cis y 20 trans, a diferencia de las cipermetrinas tradicionales que tienen 50% de enlaces cis y 50 trans. ¿Cuál es el plus de esto? Es que los enlaces cis son aquellos que dan la característica de derribo y volteo a este piretroide. Entonces, que tenga una molécula, sea 80% enlace cis, es que le otorga un mayor derribo y volteo que una cipermetrina tradicional. Contamos con el certificado de análisis de nuestro proveedor, ahí le hice zoom porque se veía muy pequeñito, donde efectivamente nos dice que nuestra cipermetrina es al 80% enlace cis. Cualquiera que necesite el certificado puede utilizarlo, pedirlo más que utilizarlo. Hoy en día hemos potenciado nuestra cipermetrina con otro piretroide, que es la tetrametrina al 15%, también emulsión concentrada. La tetrametrina también es de los piretroides tipo 2 del grupo alfaciano, pero lo que hace la tetrametrina es potenciar el poder de derribo y volteo de esta cipermetrina al 25 ya high-cis. Ya también es de todo tipo, para todo tipo de insectos, tanto rastreros, voladores y arácnidos. La tetrametrina posee un buen efecto de derribo y volteo que potencia la cipermetrina y un excelente poder flashing out. ¿Qué hemos hecho? Aparte de potenciar esta cipermetrina, buscando nuestra calidad, innovación y servicio, hemos utilizado un nuevo solvente para nosotros, de los que se usan tradicionalmente, el acnique metil olea. Acnique metil olea es un éster de ácido graso, ya los ésteres de ácidos grasos salen en el fondo de una reacción bioquímica entre ácidos grasos y alcoholes. Estos se encuentran en la naturaleza como acilglicéridos, ¿ya? Y también ceras, pero los acilglicéridos los podemos encontrar en semillas, en plantas oleaginosas, donde son lípidos neutros, por no tener otra molécula, son muy poco reactivos, libres de compuestos orgánicos volátiles, no inflamables, no combustibles, de un bajo perfil toxicológico tanto para mamíferos como para aves y para el ecosistema en general. Una fuente sostenible, a diferencia de los solventes tradicionales, que en general son derivados del petróleo, como el solvezo, ¿ya? Lo que provoca también que tengan un aroma y un efecto de irritación mucho más alta. Acnique metilolea tiene esta característica de un aroma muy suave y con bajo efecto de irritabilidad. Nosotros además hicimos un convenio con BAF, donde
ellos nos proveen de esta niquemetilolea para tener un certificado en el fondo de calidad y del respaldo que nos da a trabajar con un proveedor internacionalmente reconocido como lo es PAF. ¿Cómo se puede usar FlyNex Plus? La verdad es que es bastante versátil, lo podemos utilizar por aspersión, ultra bajo volumen o termoniebla. En aspersión también lo podemos usar o por ULV y termoniebla, tanto en interior como exterior, para insectos voladores e insectos rastreros, entre dosis de 15 a 25, incluso 35 cc por 5 litros para 100 metros cuadrados, dependiendo si la superficie es más absorbente o no. ¿Ya? Rinde mucho más que una cipermetrina sola por metro cuadrado. Esa es la gran ventaja porque está potenciado esta cipermetrina con la tetrametrina, teniendo un gran efecto de derribo y volteo, con menos dosis que utilizando una cipermetrina sola. Realizamos con el equipo de regulatorio y técnico una prueba de campo en un plantel de gallinas ponedoras en la región metropolitana durante marzo del 2021, hace poquito, cuando todavía hacía calor, no estaba como hoy, que está un poco más frío. ¿Qué hicimos en este plantel de gallinas ponedoras? Donde la verdad es que son gallinas tradicionales, como ustedes pueden ver ahí en jaula, donde está el guano a piso, donde están las mismas moscas oviponiendo en ese guano. Para poder estimar la población o la densidad de moscas en el ambiente, dispusimos de trampas pegajosas de medidas de 20 por 40 centímetros más o menos, cada 2 metros lineales. Se esperó 1 hora, ¿ya? Y luego que pasó esa hora, se contabilizaron cada una de las moscas, tanto mosca doméstica como Fania canicularis, que estaban en esas trampas pegajosas para estimar la densidad del ambiente. Una vez que contabilizamos, se aplicó FlyNex Plus por aspersión en dosis de 25 cc en 5 litros para 100 metros cuadrados, solo en los cabezales anteriores. Voy a dejarles el video para que puedan ver la aspersión. En el video logran ver cómo pudimos aplicar solamente en los cabezales donde estaban las cortinas, donde habitualmente logran posarse las moscas, sobre todo en la tarde-noche, ya cuando la temperatura es inferior a los 15 grados Celsius. No pudimos aplicar en todo el pabellón porque estaban las gallinas y el cliente, que fue muy amable y nos prestó ese lugar para hacerlo, esa fue su solicitud. Ahí pudimos ver la aspersión a punto de goteo en los cabezales. Y en pocos minutos empezamos a ver el efecto de FlyNex Plus en la mosca, y este es más o menos el efecto que hace la cipermetrina con la tetrametrina en una mosca. Podemos ver la espasticidad que provoca musculoesquelética, se está moviendo ahí, y luego está el volteo hacia arriba. Este es el efecto de FlyNex Plus en nuestro ensayo, y es que otros clientes también lo han probado. Comentarles cuáles fueron los resultados de esto. En 100% de las trampas que colocamos disminuyó el número de moscas. ¿Por qué? Porque después de la aspersión volvimos a colocar otras trampas idénticas a las primeras en los mismos lugares y esperamos 1 hora. Y en el 100% de esas trampas disminuyó el número de moscas 1 hora después de la aplicación solamente. Y las moscas totales contabilizadas, tanto Fania canicularis como mosca doméstica, disminuyeron alrededor de un 90% después de la hora. ¿Ya? Solo en 1 hora disminuyó un 90%, lo que dentro de los resultados en un plantel pecuario es excelente, porque hay que considerar que la mayoría de las moscas están oviponiendo ahí sobre el guano. Nosotros pudimos aplicar solo en las cortinas. Y hay un efecto de repoblación de moscas porque era lugar abierto. Por lo tanto, los resultados son bastante buenos. En el siguiente gráfico les quiero mostrar y contar un poco cuál es el nivel de residualidad, derribo y volteo, y olor, efecto, irritabilidad o irritación de acuerdo a formulaciones líquidas de insecticidas. Dejé fuera el polvo mojable, el polvo seco, ¿ya? Y los gránulos mojables. Solo vamos a comparar las formulaciones líquidas en cuanto a residualidad, derribo y volteo, olor, irritación. Un microencapsulado sabemos que tiene un alto poder de residualidad porque el ingrediente activo viene envuelto por esta microcápsula, ¿cierto?, con el solvente. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos las aplicaciones, el solvente, que es el líquido, se absorbe, pero el microcápsulo queda ahí en la superficie hasta que tiene un contacto con el insecto o el arácnido y se libera el ingrediente activo.
Esto da una excelente y altísimo poder de residualidad en desmedro del derribo y volteo más rápido. Sin embargo, nos otorga que los líquidos microencapsulados, ¿cierto?, tienen un bajo olor y bajo efecto de irritabilidad. Con respecto a las suspensiones concentradas, como el solvente es un líquido y el ingrediente activo, que sería el soluto, es un sólido, pero también microscópico, pero no envuelto como en los microencapsulados, resulta que la residualidad sigue siendo alta, pero un poco menor que el microencapsulado, porque al aplicarlo vamos a absorber el líquido y estas partículas microscópicas del ingrediente activo del soluto quedan en la superficie. También lo que hace que el derribo y volteo sea un poco mayor que el del microencapsulado, y el olor y irritación sigue siendo bajo, pero igual mayor que el microencapsulado, pero muy bajo de todas maneras. Las emulsiones concentradas tradicionales, donde el solvente y el soluto son líquidos y en general el solvente es un derivado del petróleo, la residualidad es menor porque logra homogeneizarse y absorberse, ¿cierto?, tanto el soluto como el solvente, que es el ingrediente activo, disminuyendo la residualidad, pero aumentando, favoreciendo este efecto de derribo y volteo que queremos en un insecticida. Sin embargo, como son las emulsiones concentradas, tienen un solvente tradicionalmente derivado del petróleo, sabemos que tienen un olor más fuerte y un efecto de irritación para quien lo aplica e incluso para los clientes mayor. ¿Qué hace FlyNex Plus hoy en día? La verdad es que combina lo mejor de los distintos mundos. Un efecto de residualidad como una emulsión concentrada, ¿ya? Tiene un derribo y volteo mucho mayor, ya que potencia la tetrametrina a esta cipermetrina y que además es high cis. Y sin embargo, como tenemos este acniquemetilolea, este solvente verde amigable con el medio ambiente, ¿cierto?, y de origen natural, un olor y un efecto de irritación, tanto para los que habitan el lugar o circulan por el lugar donde nosotros vamos a hacer la aplicación, tanto como para el aplicador, muy bajos. Que FlyNex Plus en el fondo tiene un excelente poder de derribo y volteo a un bajo aroma y bajo efecto de irritación. Como beneficios, contarles ya para cerrar la presentación, es que efectivamente este insecticida con cipermetrina al 25%, high cis, repotenciado con este otro piretroide tetrametrina al 15%, con el solvente verde bajo en aroma e irritación, con máximo poder de derribo y volteo. Está fabricado en Chile por el laboratorio en que yo trabajo, BTS Intrae Laboratorios, prácticas buenas y seguras de fabricación con nuestro sello CIS de calidad, innovación y servicio, para todo tipo de insectos y arácnidos, para también todo tipo de ambientes, tanto exterior como interior, gracias a este beneficio con el bajo aroma y baja irritación. Es el insecticida más potente en presentación de 100 cc, ya que lo tenemos en 1 litro y 100 cc, esas son las dos presentaciones que vamos a manejar, ya está disponible. Y comentarles que es un solvente entonces amigable con el medio ambiente. Un insecticida, pero por el lado de hacerlo más amigable con nuestro ambiente. Muchas gracias a todos. Les comento que el producto ya está disponible. Hay algunos que ya lo han usado. Lo pueden encontrar cualquier cosa en nuestra página web o acercarse a cualquier representante técnico comercial de nuestro equipo. Muchas gracias. Vamos a ver ahora. Voy a dejar de compartir para poder que vayamos a las preguntas que ustedes tengan. Ok. Fernanda, ¿estás por ahí? Sé que Fernanda Espinosa trabaja en el equipo con Renato Ripa. Yo tengo algunas preguntas anotadas que sé que van para Renato o para Fernanda. Ya se las voy a hacer. Renato, una de las preguntas, o Fernanda, que tengo anotadas es ¿a qué velocidad andan las hormigas? Sé que eso lo mencionaste en algún momento de la presentación, pero varios lo preguntaron por ahí, así que le pido ayuda a Renato o a Fernanda. Fernanda, tienes tu micrófono silenciado, no sé si puedes ahí